Hola, bienvenidos al primer vídeo de este nuevo curso. Este va a ser el curso general de espiritualidad. Entonces, en este curso vamos a hablar de qué es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad sin religiones, desde un punto de vista universal? Vale, pues vamos a empezar. Voy a centrarme, voy a cerrar los ojos, que me ayuda para centrarme y conectar conmigo mismo, y vamos a tratar este tema. Vale. Este es el nuevo comienzo de mi canal de YouTube, de este canal de YouTube que se llama El Podcast de la Espiritualidad, y este canal se llama El Podcast de la Espiritualidad. Entonces, evidentemente, lo más importante, o una de las primeras cosas que habría que hacer, es definir qué es la espiritualidad. Entonces, antes de empezar a decir que para cada persona una palabra puede significar algo ligeramente diferente. Para una persona que sea muy cristiana, la espiritualidad a lo mejor lo asocia con temas de religión. Para una persona que no sea nada religiosa, espiritualidad, sin embargo, significa algo totalmente diferente. Como al fin y al cabo voy a ser yo el que haga estos vídeos, voy a definir lo que para mí es la espiritualidad y un poco, a lo mejor, lo que a mí me llevó a empezar a seguir este camino. Vale. Vamos a empezar por el principio. A lo largo de nuestra vida, hay una serie de preguntas que todos, o la mayor parte de la gente, se hace. Preguntas que son un poco metafísicas. Preguntas como, ¿quién soy yo? ¿Qué soy realmente? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Cuánto poder tengo yo en la realidad? ¿Qué soy? Eso ya lo he dicho antes, pero lo repito. O sea, ¿quién soy? ¿Por qué me pasan las cosas? ¿Y qué son las cosas? Preguntas más metafísicas a las que la ciencia, por la razón que sea, o no es capaz de darle o no es capaz de darle respuesta, o si lo hace, la respuesta a veces nos parece insuficiente. Entonces, para contestar a todas esas preguntas, a lo largo de la historia, se han ido desarrollando como dos vertientes, desde mi punto de vista. Una es la religión y otra es la espiritualidad. En el siguiente vídeo, a ver que lo compruebe, voy a hablar de la diferencia entre la espiritualidad y la religión, por lo tanto no lo voy a desarrollar mucho ahora, pero en resumen sí que puedo decir que la diferencia entre la espiritualidad y la religión es que, desde mi punto de vista, la religión te hace creer dogmas, ideas y creer que hay algo ahí fuera y someterte a algo. Sin embargo, la espiritualidad, desde mi punto de vista, lo que te anima es a conocerte mejor a ti mismo. Es por eso por lo que, desde mi punto de vista, el budismo para mí no es una religión. Y el cristianismo, pongo un ejemplo, sí. ¿Por qué? Porque el cristianismo te dice, cree en Dios, cree en estos principios que alguien que no eres tú ha escrito y, dicho de otra forma, obedece. Ese es el resumen. Sin embargo, la espiritualidad no te dice eso, desde mi punto de vista. La espiritualidad te dice, conócete a ti mismo, compréndete a ti mismo, hazte preguntas, experimenta, practica diferentes ejercicios espirituales y llega a tus propias conclusiones. Una de las cosas que dicen muchos grandes maestros espirituales es justamente eso, es no creas todo lo que te digo o directamente no creas en nada de lo que te digo, pero escúchalo, pásalo por tu filtro de ideas, razona tú mismo y llega tú mismo a la conclusión que quieras. Eso hace que, aunque el mensaje general de muchos maestros espirituales es el mismo, luego diferentes maestros espirituales tienen, ¿cómo decirlo?, diferentes toques personalizados en sus enseñanzas. Por ejemplo, si escuchas un discurso espiritual, no será el mismo discurso espiritual el que haga Eckhart Tolle, que es el autor del Poder de la Hora, o el que haga Paramahansa Yogananda, que es el autor del libro Autobiografía de un Yogi, o el mismo que haga, ¿quién más hay por ahí así famoso? Krishnamurti, o Deepak Chopra, etcétera, etcétera. Entonces, aunque todos apuntan a una misma dirección, cada uno llega a esa dirección por el mismo camino. Y como cada persona es un mundo, cada persona va a expresar una verdad de una forma diferente. Y esa es la razón un poco por la que hago estos vídeos. Yo he llegado a cierto punto y quiero explicar cómo he llegado a este cierto punto con mi mentalidad. Habrá gente que escuche mis razonamientos y diga no tienen absolutamente ningún sentido y
no estoy de acuerdo, y otra gente que a lo mejor escuche mis razonamientos y diga, pues sí, tienen lógica y eso ayuda a mi vida. Y por lo tanto voy a implementar estas cosas que está diciendo esta persona en mi vida. Pero bueno, y ahora voy a definir lo que es la espiritualidad para mí, porque como todo en la vida es algo muy subjetivo, pero yo voy a dar mi explicación. Para mí, la espiritualidad es lo que trata de hacer la espiritualidad es que comprendamos el universo. Lo que trata la espiritualidad es que le des una respuesta propia a las preguntas de quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de la vida, etc. Al final, desde mi punto de vista, la espiritualidad es eso, darle un sentido a tu vida. Y puede ser que bueno, puede ser no, lo más normal es que sea así, lo más normal es que diferentes personas les den una respuesta diferente a diferentes temas. Yo, por ejemplo, a lo mejor hablo con una persona que ha trabajado mucho en el tema de la espiritualidad y hablo de esa persona sobre la importancia de la meditación y estamos totalmente de acuerdo, pero luego sacamos el tema de qué hay después de la muerte y nuestro punto de vista es totalmente contrario. Y no hay ningún problema. Eso no quiere decir que yo sea más espiritual que la otra persona o que la otra persona sea más espiritual que yo y que uno tenga razón y que otro no. Porque al final la espiritualidad es el sentido que le das a tu vida y el sentido que le das a tu existencia. Y eso es muy personal. Por lo tanto, cuando una persona sigue un camino espiritual, desde mi punto de vista, no se debería decir que esa persona está equivocada o no. Porque cada uno tiene su verdad y su realidad. Y entonces ya en el tema de la espiritualidad también empezamos a hablar del tema de la realidad y qué es la verdad, y es cuando empezamos a ver, que ya lo trataré en otros vídeos, cómo es muy... ¿Cómo decirlo? Como la realidad es muy esquiva. Dicho de otra forma, influye mucho en cómo tú veas las cosas para que las cosas sean de una forma u otra. A una persona, en la vida general, a una persona le pasa una desgracia, la misma desgracia, y hay personas que se hunden en la miseria y otras personas que lo ven como una oportunidad para hacerse más fuertes, más resilientes y acaban saliendo de esa experiencia traumática mucho más fuerte que antes. Y eso se puede ver, ¿no?, en muchas historias reales, pero también se han sido plasmadas luego en películas. Por ejemplo, ahora mismo, no sé por qué me ha venido a la mente, hay una película de James Franco que se llama, no me acuerdo si se llama 127 horas o algo así, pero en resumen es un caso real, evidentemente, de una persona que se queda atrapada y se tiene que cortar el mismo el brazo para sobrevivir. Es una persona que le gustaba mucho el montañismo y la aventura y llega a una situación en la que se tiene que cortar él mismo con una navaja suiza su brazo, cosa bastante evidentemente traumática, y él, después de salir de esa experiencia, no solo pasa a darle miedo el montañismo, etcétera, sino que se puso un gancho como brazo y siguió escalando. O sea, pero sin embargo, otra persona hubiera actuado de una forma totalmente adversa, hubiera cogido pánico a la escalada o al montañismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que ante una misma situación traumática hay personas que trascienden el trauma y otras personas que no. Entonces, perdón, me estoy desviando un poco. Entonces, para mí, el punto de vista de la espiritualidad es ese. La espiritualidad es qué sentido le das a tu vida. Lo que sí que está claro, desde mi punto de vista, es que es esencial que le des un sentido a tu vida. Luego, el sentido que tú le has dado a tu vida será uno u otro. Pero si no le das un sentido a tu vida, es como un barco que está en mitad del océano o del mar y va sin rumbo. Si un barco va sin rumbo y avanza bien, eh, está bien, pero si no sabes a dónde vas, a lo mejor luego te das cuenta de que te estabas alejando de tu destino. Cuando tú estás en mitad del mar y tienes que decidir un rumbo, el rumbo es lo más importante. Porque si tú decides un rumbo, el camino a veces será más fácil o a veces más difícil, pero al menos tendrás un rumbo y lo más probable es que si tienes un rumbo, tarde o temprano llegues. Sin embargo, si coges un barco en mitad del mar y empiezas a ir a donde te mande el viento, pues a veces tiras hacia la derecha, a veces a la izquierda, a veces arriba, a veces abajo, porque los vientos irán cambiando y nunca te moverás realmente de donde estás. Siempre estarás avanzando, pero a lo mejor estás avanzando en círculo. Y eso no es avanzar, eso es dar vueltas en círculo. La clave de la espiritualidad es que le da un sentido a tu vida, entonces vas hacia una dirección. Que ojo, a lo mejor luego la dirección era incorrecta. Pero lo bueno es que cuando llegues a tu destino, si la dirección era incorrecta, pues podrás rectificar. O sea, vamos a imaginar que estás con tu barco en mitad del océano Mediterráneo
y decides ir hacia abajo, hacia el sur. Pues si vas con un rumbo fijo, a lo mejor de repente llegas al norte de África y llegas, dicho de otra forma, en el paralelismo, consigues tus objetivos y dices, vale, esto no es lo que quería, yo realmente quería ir a Europa. Bueno, pues cambias de rumbo, vas hacia el norte y llegarás a Italia, a España, a Francia o a donde sea. Entonces, a lo mejor es verdad que al principio te has alejado de tu objetivo para darte cuenta perdón, no, al principio te has ido a un objetivo que realmente no querías, pero una vez ya te has dado cuenta, pues cambias de objetivo y vas a otro lado. Lo que está claro es que al final, una vez hayas probado diferentes cosas en tu vida, ya dirás, vale, este era mi objetivo, pero al menos has avanzado. Has ido al norte de África, luego te has ido a Francia, tampoco te gusta y acabas en Italia y en Italia dices, vale, sí, este era el país de mis sueños. Pues con la vida pasa lo mismo. Voy a hacer otro paralelismo, pero con la vida. A lo mejor al principio dices, el objetivo de mi vida es ser multimillonario. Y te centras durante muchísimos años o décadas en ser millonario y luego cuando tienes muchísimo dinero dices, vale, ahora que he llegado a conseguir mi objetivo me doy cuenta de que no era el que quería. Y vuelves a buscar otro sentido a tu vida y me lo invento, ¿eh? Dices, vale, pues no, el sentido de mi vida es crear una familia o ayudar a los demás. Entonces vas en esa dirección hasta que llega un momento en el cual dices, vale, sí, este era el objetivo que realmente buscaba. Y da igual que sea, a lo mejor al final tu objetivo era ganar mucho dinero, o sentir mucho placer en tu vida, o viajar mucho, o ayudar a los demás, o formar una familia, el que sea. Pero al final, si vas probando cosas, lo consigues. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, eso es la espiritualidad, es darle un sentido a tu vida. El sentido que yo le he dado a la espiritualidad es comprender mejor el universo. Y gracias a ese camino que tomé hace ya más de 20 años, pues descubrí ciertas cosas del cuerpo humano, que sería el cuerpo energético, como el tema de los chakras, de los cristales en el sentido de la gemoterapia, el poder de la mente, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a desarrollarlo ahora aquí porque estoy viendo la lista de cosas de las que voy a hablar y son temas que voy a hablar más adelante, por lo tanto no lo voy a desarrollar aquí. Pero entonces es eso. ¿Qué es la espiritualidad? Sin religiones, desde un punto de vista universal. Pues la espiritualidad es, desde mi punto de vista, darle un sentido a tu vida, encontrar el sentido de tu existencia y cumplirlo. Y cambiarlo. Si realmente cuando lo consigues no era lo que te gustaba, cambiarlo. Pero la espiritualidad, desde mi punto de vista, es sobre todo eso, comprender al universo. Si alguien me dice, dime una frase lo que es para ti la espiritualidad, yo diría, para mí la espiritualidad es la ciencia, entre comillas, ciencia de comprender el universo. Y comprender el universo, punto. Pero luego yo desarrollo. Pero comprender el universo conlleva muchas preguntas paralelas, como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué ocurren las cosas, qué poder tengo en la existencia, etcétera, etcétera. Pero eso es, desde mi punto de vista, comprender el universo. Yo ahora mismo tengo 37 años, empecé este camino hacia los 15, y opino, desde mi punto de vista, que he avanzado lo suficiente como para haber podido cambiar mi realidad física en diferentes formas, que iré contando. He ido a muchos cursos, he viajado mucho, llevo más de 20 años meditando, he hecho muchas prácticas espirituales y he aprendido cosas. Algunas cosas, desde mi punto de vista, funcionan y son de las que voy a hablar, y otras cosas, desde mi punto de vista, no funcionan. No digo que sean mentira, pero no han funcionado para mí. Sin embargo, sí que he visto que han funcionado para otras personas, entonces no me meto, pero no han funcionado para mí. Entonces, en este podcast de la espiritualidad, lo que yo voy a comprender yo voy a explicar, perdón, son eso, mis experiencias. Y eso es un poco todo. Eso es lo que para mí sería la espiritualidad. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, si te gusta el canal, suscríbete y si tienes alguna cosa que comentar, ponla abajo. Hasta luego, chao. Y ahora voy a poner la imagen para...